este paciente en cuestión pues tiene una enfermedad que se llama osteosarcoma, ¿de acuerdo? Que digamos que es el tumor de hueso más frecuente en la infancia, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente son tumores malignos y aparecen alrededor de la rodilla. Edad, pues este chepe tenía la peculiaridad de que es más joven de lo habitual, porque suelen salir entre los 12, 14 años, es lo más frecuente, pero algunos casos, que generalmente suelen ser los más graves, pues pueden aparecer a una edad incluso inferior. Generalmente, el osteosarcoma tiene un pronóstico a día de hoy que ha mejorado mucho respecto a años anteriores. Es decir, clásicamente tiene una mortalidad más o menos elevada, pero a día de hoy, con los tratamientos nuevos de oncología, junto con la cirugía asociada, pues tiene una supervivencia del 75% a 5 años, que está bastante bien en comparación a como era antiguamente. Este caso en concreto es bastante peculiar, en el sentido que tiene varias cosas que se diferencian de todos estos sarcomas. En primero, lo que hemos dicho, la edad, que aquí sí que juega un papel muy importante respecto al crecimiento restante, ¿de acuerdo? Es decir, estos tumores en la edad adulta, el tratamiento habitual es retirar la lesión y sustituirlo por una prótesis. En un niño esto no se puede hacer, sobre todo eso cuando son tan pequeñitos. ¿Por qué motivo? Porque entonces el crecimiento de esa pierna ya dejaría de crecer, de tal forma que nos daría una dismetría muy grande. Entonces, esa es la primera peculiaridad que tenía este caso, ¿de acuerdo? Es decir, que hacer un niño tan pequeñito no podemos hacer el tratamiento que habitualmente hacemos en adultos, entonces habría que buscar otras alternativas. ¿En qué consistían esas alternativas? Pues junto con la unidad de adultos de sarcomas y con la ayuda de la unidad de 3D, lo que hicimos es hacer unas guías y unos modelos únicos específicamente para este caso. ¿Con qué objetivo? Pues en vez de hacer el tratamiento habitual de una prótesis, pues es simplemente resecar la lesión con unos márgenes de seguridad, evidentemente, porque estamos hablando de una enfermedad tumoral, y en su lugar poner hueso de banco. ¿Qué permite esto? Pues a la vez que controlamos la enfermedad, la pierna todavía puede seguir creciendo un poquito más, de tal forma que es un caso muy específico de este pequeño. Nuestros huesos crecen por una cosa que se llama cartílago de crecimiento, que es algo que tenemos todos los seres humanos y que cuando finaliza el crecimiento ese cartílago desaparece de forma natural. Cuando nosotros hacemos una cirugía tumoral, lo más importante es hacer una cirugía con margen, es decir, toda la lesión hay que llevársela. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue, en la pierna tenemos dos huesos, el fémur y la tibia. A nivel del fémur no pudimos conservar ese cartílago de crecimiento, entonces eso se fue con la lesión. Pero el cartílago de la tibia lo hemos dejado intacto, de tal forma que va a seguir creciendo. Cuando ese cartílago se destruye por la causa que sea, un traumatismo, una infección o en este caso una cirugía, la secuela segura que va a quedar es una dismetría. Si esto lo hacemos en niños que tienen 13, 14 años, la dismetría es mínima. ¿Por qué? Porque están ya finalizando el crecimiento. El reto, en este caso en concreto, era precisamente eso, la edad del paciente, que tenía 7 añitos. Entonces, con el crecimiento restante que le quedaba, es uno de los limitantes que teníamos, que no podíamos hacer la cirugía estándar, porque entonces si no, la dismetría nos iba a condicionar mucho en un futuro. Por eso hemos hecho esta cirugía con este pequeño, conservando al menos de las dos zonas de crecimiento que hay en la pierna fundamentales, una de las dos más importantes. La cirugía que se le hizo a este paciente debido a su edad es, previa a la operación, con todos los problemas que teníamos, hacer una planificación detallada. ¿En qué consiste esa planificación? Pues en hacer unas guías de corte para respetar al máximo posible su propio hueso, pero asegurándonos de que nos llevamos toda la lesión tumoral. Una vez quitada esa lesión, lo que hicimos fue poner una tibia de un adulto, que era el hueso que mejor encajaba a la lesión que hemos quitado. Esa tibia que está ocupando ese hueco está sujetada con distintas placas y tornillos. ¿Esto qué nos permite? Pues que a día de hoy el niño no tenga ningún tipo de inmovilización, no tenga escayola, no tenga ningún tipo de ortesis y que esté moviendo la piernecita para que no pierda mucha movilidad. ¿Qué es lo que sucede? Que ese hueso se tiene que integrar en el propio hueso del paciente y eso lleva unos meses. Entonces, todos estos meses el peque está sin apoyar porque él puede mover, pero no hay ningún problema. Lo que pasa es que el hueso todavía es flojo como para poder cargar peso. ¿Cuánto tiempo va a estar así? Pues nosotros calculamos entre 4 o 5 meses. Llegado ese momento haremos radiografías y si ya el hueso poquito a poco ya vemos que tiene más consistencia, que se empieza a integrar, pues entonces ya es cuando le dejaremos empezar a apoyar peso en la pierna.
Cuando llegó el caso a la unidad, era un caso de tumor en el fémur, nos dimos cuenta de que era un caso además infantil. Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la cirujana para que nos explicara todo el contexto clínico y poder actuar mejor y poder trabajar mejor con ese caso. Y después el segundo paso es coger toda la información de las imágenes médicas que tiene esa paciente para poder sacar esa biorréplica de la anatomía de ese paciente. Con esa biorréplica, ¿qué hacemos? Pues por un lado mantenemos esa biorréplica en virtual, el biomodelo virtual, y por otro lado, ese biomodelo virtual, esos archivos, podemos mandarlos a fabricar en una de nuestras impresoras 3D, de tal manera que le damos tanto el soporte en virtual para que lo puedan ver en el ordenador o en las gafas de realidad aumentada, como el soporte físico que les da esa sensación áptica, esa relación de tamaños entre el tumor y el hueso del paciente, en este caso el fémur. ¿Qué aporta ese biomodelo tan detallado, tan fiel a la anatomía de ese paciente? Pues que basándonos en todo el gemelo digital y en esa biorréplica exacta, lo llevamos al lugar donde va a ocurrir esa cirugía, al quirófano donde va a ocurrir esa cirugía con las personas que van a estar en esa cirugía, para poder simular y replicar los pasos que se llevarán a cabo ese día y así tenerlo todo controlado, de tal manera que mejoramos muchísimo la seguridad del paciente y sobre todo ese tiempo que nosotros utilizamos previo y que no supone ningún riesgo para el paciente, porque cuando está el paciente ya vas con todo sabido, con todo aprendido. Gracias a esa simulación y ese entrenamiento previo, lo que conseguimos fue anticipar riesgos y coordinar mejor a todo el equipo para ese día, porque había mucha gente implicada en este caso. Así, dentro del proceso quirúrgico también le pudimos dar todas esas capas tecnológicas al proceso, de tal manera que los cirujanos podían acceder a este gemelo digital, por ejemplo, con las gafas de realidad aumentada, aportándole información in situ sin necesidad de desviar la vista del paciente, que es lo importante, no perder esa vista. Gracias a todo este proceso y a todo este tiempo invertido y la tecnología que hemos utilizado para este caso, le hemos dado esa solución a ese paciente, que de hecho ahora pues está bien, las revisiones que han hecho han ido bien, y por eso decimos que esto aporta esa seguridad para el paciente, no solo para el día de la intervención, sino para la posterior evolución, ¿no? Porque cuanto más preciso hagas todo ese día, más seguro va a ser para ese paciente. Pues el niño presentaba un tumor en el fémur, ¿vale? En el hueso. Le habían tratado previamente en otro centro y le habían ofrecido la posibilidad de amputarle directamente por el tema de la intervención previa, y nosotros lo que nos planteamos es si no tuviéramos que amputarle y pudiéramos preservar la pierna, que fue nuestra primera idea. Para llevar a cabo la cirugía, lo que hicimos fue ponernos en contacto con la Unidad de Planificación Avanzada y Manufactura 3D para diseñar sobre este biomodelo una serie de guías que sirvieran para obtener unos márgenes de seguridad amplios a nivel del fémur distal, a nivel de la articulación de la rodilla, y luego también a nivel proximal de la cadera, teniendo en cuenta que aquí hay unos clavos intramedulares que vamos a tener que cortar también en el momento de la intervención, porque si intentamos quitarlos antes, lo que vamos a hacer es distribuir el tumor por la zona del fémur que todavía está sana. Entonces, se diseñaron ambas guías y nos va a quedar un defecto pues como de unos 20 centímetros, un poquito más. Entonces después nos planteamos cómo reconstruirlo, y para eso utilizamos al injerto de nuestro banco de huesos. Miramos las grandes piezas que tenemos para ver cuál se asemejaba más al tamaño del fémur del niño, y vimos que una tibia de forma invertida era la que más se asemejaba para poder reconstruir la parte del hueso que vamos a resecar. Lo fundamental es asegurarnos de que cortamos dejando algo de hueso, pero lo suficientemente lejos del tumor para asegurarnos unos márgenes de resección adecuados. Que es decir, que el tumor se vaya completamente y que no quede ningún resto. Eso es lo principal. Y luego pues vimos que era posible dejar parte de la epífisis del fémur, es decir, la parte articular del fémur, y la parte proximal.
para la reconstrucción vamos a utilizar un aloinjerto que está en nuestro banco de huesos. Y ahí tenemos un proyecto que es la osteoteca, en el que se hace un tag de todos los injertos que tenemos disponibles, sobre todo los grandes aloinjertos estructurales, que son los que permiten recuperar este tipo de defectos. Y al tener ese escáner nosotros podemos recuperar las imágenes virtuales y entonces ver cuál hace match, por así decirlo. Es decir, cuál se asemeja más al fémur o a las características anatómicas de nuestro paciente respecto a lo que tenemos en nuestro banco de huesos. Finalmente, gracias a la realidad aumentada que dispusimos de las gafas en el momento de la intervención, pudimos salvar la parte vascular, dejar los vasos tranquilos, lo cual ya nos ayudaba a hacer una cirugía para salvar la extremidad y llegar a esta situación en la que esto es el aloinjerto de tibia y lo que se ve en blanco es el fémur del paciente, de tal manera que hemos reconstruido el defecto que hemos dejado después de la resección del tumor. Para poder hacer la resección del tumor utilizamos unas guías que son de resina, que esto está aceptado para uso médico y está certificado, y las colocamos a nivel de la epífisis distal del fémur, que engancha perfectamente, solamente tiene esa posición, y también una guía proximal para hacer la resección. Y ahí vemos cómo justamente es la zona en la que luego vamos a reconstruir con el aloinjerto, para el cual también se diseñan unas guías que son similares a estas para obtener la misma longitud y que directamente lo podamos poner una vez resecado el tumor, pongamos directamente el aloinjerto sin perder tiempo. A día de hoy hemos conseguido mantener la extremidad del paciente y esto le va a permitir también continuar con los ciclos de quimioterapia necesarios para poder llegar a conseguir la desaparición del tumor, de su enfermedad. Entonces el niño además se encuentra clínicamente bien y funcionalmente va recuperándose y esperemos que a largo plazo pues también sea así.